Muy buenos días. En este jueves, primer jueves de diciembre, en nuestra entrega de nuestra sección Agenda Municipal, por aquí, por su canal 4RD. Así que todos los que están en casita, gracias por acompañarnos todos los jueves. Hoy que es un jueves lluvioso. Y hoy, tal como les anuncié el jueves pasado, vamos a hablar un tema importante, muy demandado por la ciudadanía. Hoy vamos a hablar sobre nuestros cementerios, pero los cementerios con una óptica distinta quizás a la que estamos acostumbrados, los cementerios patrimoniales. Tenemos dos importantes invitados que nos van a desgustar con este tema que es importante y sensible para nosotros porque es un momento en el que se combinan muchos sentimientos cuando perdemos un ser especial en nuestra vida. Hoy vamos a conversar con Leonardo Antonio Suero, quien es el presidente de la Fundación para el Rescate y Saneamiento de los Cementerios del país. También vamos a conversar con un funcionario del Ayuntamiento del Distrito Nacional, con Miguel Germosén, quien es el director general de Servicios Públicos. A ambos bienvenidos a nuestra sección Agenda Municipal y queremos de una vez empezar a conversar con los dos, pero primeramente con Leonardo, porque nos gustaría que nos explique, Leonardo, qué es esta fundación para el rescate de los cementerios y realmente nos sorprende que surja una fundación para este tema en particular. Te damos las gracias por la invitación al espacio y a todos los amigos telespectadores, telespectadoras que nos ven desde sus casas. Realmente la inquietud surge por una demanda de la sociedad en cuanto a que los cementerios en algún momento se han convertido en la guarida de los delincuentes. Se profana, se asalta y se hace una serie de actos deleznables que hablan muy mal de la sociedad dominicana. Me surgió lo de la fundación porque yo tengo a mi padre enterrado en el cementerio Cristo Redentor y le prometí cuando lo enterré que su tumba nunca iba a estar sucia. Yo tengo en mi casa una mochila de 5 galones, compro un galón de rondó, en la rinconada, valga la publicidad, y con agua y rondó, pues quemo la hierba, voy barro, pinto, etcétera, etcétera. Y yo soy de los que asisto al cementerio con regularidad, prácticamente mensualmente. En una ocasión fui al cementerio y una de las tarjas, no de la tumba de mi papá, sino de un hoyo, podría decirse que estaba vacío, no estaba ocupado, rompieron una de las tarjas para extraer la varilla. Eso, como es natural, me llenó de impotencia y dije una palabra, no puedo repetirla por aquí, pero pensé dentro de mí, ¿qué tipo de sociedad es la que estamos construyendo? Me fui al trabajo y allá pensé, digo, pero voy a hacer una fundación para trabajar por los beneficios de los cementerios y los muertos, donde tenemos los cementerios, nuestros amores, padre, madre, hermanos relacionados, enterrados. Y tenemos todo el derecho de irlo a visitar sin que la violencia no sea obstáculo. Hablé con un amigo, le buscamos el nombre de la fundación y le dimos hacia adelante. En un primer momento me inicié solo. En una maestría que estuve haciendo, conversé con el amigo Felipe Carvajal, quien es funcionario de la Junta Central Electoral, y le hablé del tema. Mira, yo he creado una fundación para bregar con los cementerios, ya que la sociedad está demandando que hagamos algo de la sociedad civil, nos unamos, pongamos nuestro granito de arena con la municipalidad para trabajar en beneficio de los cementerios. Me dijo que sí. Entonces le dije, ven acá, pero vamos a ver si existe en América Latina algún organismo que trabaje el tema y nos encontramos con que existe en América, en Iberoamérica, la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Una red en Iberoamérica. En Iberoamérica existe. Nosotros somos miembros con voz y voto, participamos en sus asambleas anuales y nos surgió que había en ese momento el 14º encuentro de la Red Iberoamericana que se celebró en México. Yo le dije a Felipe, apunta que vamos para allá, como es natural no teníamos recursos. Me dijo, bueno, tú estás volviendo loco, pues México, pues, hay que gastar un dineral para el pasaje. Y fueron para México. Bueno, toqué la puerta de algunos amigos que debo reconocerlo aquí. El administrador de la lotería, Francisco Peña Tavera, Luis Acosta Moreta, que es el director de Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, y Marisa López. Tocamos esa puerta y nos ayudaron con los pasajes. El estadía, como es natural, lo pusimos en nuestros recursos. Y caímos allá a México, fuimos bien reconocidos, ya que esperaba la red la presencia de la República Dominicana. Y lo hicieron miembro, y de ahí en adelante hemos venido participando de forma progresiva en todos los encuentros académicos, de intelectuales,
que ven el tema de la perspectiva de la academia, sin que se pierdan los valores y el sincretismo que hay en los cementerios. En ese tenor, entonces, participamos en Quillota, en Chile, el año pasado, participamos en Chile e hicimos la propuesta de que República Dominicana fuera la sede de uno de esos encuentros. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el profesor vicerrector de extensiones, Nino Félix, nos apoyó. Allá dimos tarjeta, hablamos del tema, regamos la tarjeta de la universidad, del profesor Nino Félix, como una manera que la universidad se estaba comprometiendo. Pues ganamos la sede a Bolivia, pero ganamos la sede 2 personas sin ningún recurso, más boca que otra cosa, y el compromiso de la universidad. Luego hicimos contacto con Hermosén, que es el director del Servicio Público del Ayuntamiento, se interesó. Luego se sumó también la Federación Dominicana de Distritos Municipales, personalidad, FEDODIN, en la persona de su director ejecutivo, Pedro Richardson, el ingeniero Ale Aquino. De la universidad se sumó Dagoberto Tejeda, Glenny Díaz, que es antropóloga, y se han venido sumando personas interesantes que quieren abordar el tema desde otra temática. Y aquí estamos. Pero vamos a entender, y quizás don Miguel, que tiene una papa caliente, porque me imagino que ser director de servicios, vamos a decir, públicos municipales, en un ayuntamiento, vamos a decir, de lo más importante del país, porque tanto Santo Domingo Este como el distrito y los que están aquí en Santo Domingo, que son los ayuntamientos más grandes, hablar de servicios es complejo. Y los cementerios siempre, y sobre todo en los últimos meses, han estado siendo noticia, porque estamos todos preocupados, porque es donde descansan los restos de personas queridas, y tal como usted expresaba, don Leonardo, llegar a ponerle flores a tus seres queridos y encontrar el cementerio roto, destruido. Incluso lamentablemente hemos caído que ya para enterrar a una persona hay que desbaratarle la caja. Entonces tú estás en un momento sensible y ver todo eso es complejo. Don Miguel, cuando hablamos de cementerios, ¿esto es una competencia de los ayuntamientos? Correctamente, eso está definido en la ley 176 como competencia fundamental de los ayuntamientos. Bueno, desde el ámbito del Ayuntamiento del Distrito Nacional, nosotros vemos el tema con optimismo, a diferencia de mucha gente que entiende que no hay señales claras de que las cosas puedan mejorar. Y realmente el problema de los ayuntamientos, más bien, el problema de los cementerios, es un problema muy, muy, muy viejo. Yo leía, buscando un poquito de historia, leía una reseña periodística de 1820 y pico, época en la que se construyó el cementerio, el antiguo cementerio municipal de la Avenida Independencia, que conocemos como Cementerio Independencia, y ya daba cuenta de quejas de la población en esa época. Es decir, nosotros tenemos un legado, digamos, negativo de muchos años. En consecuencia, nosotros tenemos que enfrentar el problema desde las raíces. Porque si bien es cierto que se dan situaciones en los cementerios, no son situaciones exclusivas de los cementerios, un problema social, un problema de muchos sectores del país. Decían, se roban la varilla de las tapas, por ejemplo, en los cementerios, pero también se roban la barandilla de los puentes. O sea, es un problema bastante complejo y bastante abierto. Por eso digo, nosotros lo vemos, lo abordamos desde el punto de vista positivo. Por eso estamos trabajando en cuestiones que son fundamentales. Por ejemplo, recientemente hemos puesto en ejecución, en vigencia, un protocolo para la realización de exhumaciones. Esto es, normar los procedimientos para la realización de exhumaciones, para nosotros poder garantizar a las familias de que haya un tratamiento digno en esos procesos de exhumaciones, pero a la vez que haya un control sanitario, que se lleven a cabo un procedimiento que garantice la salud de quienes operan en los cementerios y que hacen ese tipo de actividades. Y uno de los proyectos fundamentales que nosotros ya tenemos prácticamente a punto de inaugurar es el Centro de Conservación y Restauración de Documentos, el cual es un centro que está vinculado a los servicios que se dan en los cementerios, pero tiene como fin principal la preservación de ese legajo histórico que descansa en los cementerios. Porque
al ser manejados continuamente los documentos, los archivos, tienden a deteriorarse. En consecuencia, nosotros hemos decidido construir, equipar. Sí, porque, o sea, y como vemos en pantalla, o sea, a veces uno no tiene el título de la bóveda, a veces para pagar los impuestos, cuando mamá o papá se mueren, a veces los hijos no tenemos esas informaciones y realmente resulta caótico. Y encontrarse a veces quizá que le puedan sacar el cuerpo de una persona que tú crees que está segura en un cementerio, es fuerte. Así es. Pero que en los cementerios descansa la historia de un país. Los documentos de los cementerios son sumamente importantes y es nuestra responsabilidad garantizar la preservación de esa documentación. Por eso se creó este laboratorio. Que dicho Ese sea, laboratorio ya está abierto. ¿Y dónde estaría ubicado? Este laboratorio está en el Cementerio Nacional, el cementerio de la Máximo Gómez. Ya nosotros estamos operando, o sea, ya hay productos que hemos podido obtener. Se va a inaugurar próximamente, está terminado. Es importante señalar que el equipamiento necesario para esto son máquinas, equipos que no se consiguen en tienda. Tendría uno que encargarla al extranjero y esperar meses y son extremadamente costosos. Pero afortunadamente nosotros tenemos la cooperación del director de ese centro, que es Enrique Escoto. Es un técnico de mucha experiencia, un técnico muy entrenado internacionalmente y tuvimos la suerte de poderlo tener en el ayuntamiento del distrito. Junto con la experiencia, uniendo la experiencia de él a la experiencia nuestra en el área de la ingeniería mecánica, construimos los equipos. Construimos equipos que realmente son funcionales en su totalidad y con una inversión muy, digamos que exigua para lo que se consiguió, pudimos lograr verdaderos beneficios. Entonces, ese es el avance vinculado al tema que trataba nuestro compañero Leonardo, en lo que tiene que ver los cementerios patrimoniales, el proyecto de revalorización del antiguo cementerio municipal de Santo Domingo, que es el cementerio que está en la Avenida Independencia. Es un proyecto que está en curso, que lo hemos avanzado muchísimo y que en este momento en el que vamos a celebrar el próximo año el 17º encuentro de valoración y restauración de cementerios patrimoniales, pues es el tema fundamental que nosotros estamos tratando en el Ayuntamiento del Distrito Nacional para estar acorde y lograr recuperar todo el brillo que merece tener ese cementerio, que sencillamente es un cementerio con un valor histórico muy importante. Decía, sí, ahí quiero preguntarles a ambos, quizás Leonardo nos puede explicar. Cuando estamos hablando de un cementerio patrimonial, ¿de qué nos estamos refiriendo? Porque podemos quizás, la gente que nos acaba de sintonizar, creer que estamos hablando de cementerio y que estamos hablando nada más de ponerlo bonito. ¿Qué es un cementerio patrimonial? ¿Cuál es el concepto? El cementerio patrimonial, las autoridades deben intervenir el cementerio, hacerle una serie de reformas y a través de los mecanismos que establece la misma ley de la municipalidad, le toca a los ayuntamientos, conjuntamente con las autoridades de cultura, del ministerio, quizá hasta de turismo, que intervenga. Con esas intervenciones, cuando el cementerio alcance la categoría de patrimonial, se declara cementerio patrimonial y recibe una atención especial de parte de las autoridades. Inclusive esos cementerios patrimoniales en otros lugares son utilizados para explotación de tipo turística, como señalábamos en el cementerio municipal de la Avenida Independencia, se conoce como Cementerio de la Avenida Independencia. Están enterrados personalidades que han hecho aporte importante al desarrollo, no solamente de la política, sino del comercio y de todas las actividades sociales. Entonces, ese es un cementerio, que es un cementerio patrimonial. Con una inversión mínima podemos ponerlo en perspectiva de que pueda ser visitado por no solo los dominicanos, sino por los extranjeros. Y haber guías turísticos o guías que le expliquen a los jóvenes qué papel jugaron algunas de las personalidades que hay enterradas ahí, para que ese legado histórico de aporte fundamental que esas personalidades hicieron no se pierda, no quede en el vacío y sobre todo... O sea que estamos hablando de Leonardo, que cuando hablamos de un cementerio patrimonial, no es solamente organizarlo, embellecerlo, recuperar su documentación. Forma parte de ello. Es también la arquitectura,
convertirlo, vamos a decir, hasta en una atracción turística. Correcto. El señor director... Incluso cultural, porque usted nos está diciendo que efectivamente como hay personalidades de diferentes ámbitos en un cementerio, se puede empezar a promover la vida e historia de esa persona. Correctamente. O sea, eso sería como el resumen de un cementerio patrimonial. Correctamente. El compañero nuestro, Tirson Cabral, le regaló a la fundación una ruta turística funeraria que la vamos a poner en práctica. Para ello vamos a, en su momento, conjuntamente con la universidad, con el ayuntamiento, con Fedodín, a convocar a la prensa para hacer esa ruta turística, que no es más que mostrarle a los dominicanos, que desconocemos mucho, los principales monumentos funerarios que tiene la ciudad de Santo Domingo con vocación turística, como es el Faro a Colón, que es el principal monumento funerario de América, y lo desconocemos. Bueno, realmente para los que somos desconocedores del tema, me sorprende que el Faro a Colón lo tengamos como en el concepto de un cementerio patrimonial. Bueno, porque está la tumba de Cristóbal Colón, a la entrada del edificio, podría decirse el edificio, usted se encuentra con una de las expresiones culturales y arquitectónicas más bellas que yo haya podido ver. Ese monumento a Cristóbal Colón que está en el Faro a Colón es algo extraordinario. Yo lo subí a la red de patrimonial, que tenemos un grupo de WhatsApp, y yo recibí muchísimas felicitaciones por ahí de la belleza y de lo bien hecho que esté ese monumento. Pero ahí hay una tumba, pero tenemos tumbas también de gente importante. Está el Panteón Nacional. En el Panteón Nacional, en la ruina de San Francisco, en la propia catedral, la iglesia de la Mercedes, porque el público debe saber que en los primeros momentos las iglesias fueron los lugares idóneos para enterrar. Por una cuestión de sanidad, uno de los emperadores españoles determinó que no se enterraran ya personas en la iglesia, y entonces se hicieron los cementerios. Pero hay toda una acumulación de cultura, de legado, sobre todo de arquitectura funeraria, que la gente la desconoce. Hay que ver las expresiones, mármol de Carrara que hay. Bueno, cuando yo era chiquita yo le tenía miedo a los cementerios. No, el cementerio no hay que tenerle miedo para nada. Fíjate, nosotros estuvimos en Quillota, y es un cementerio patrimonial, iluminado, que no hace falta a nosotros hacer ese esfuerzo en los cementerios. Es un cementerio cuidado por la municipalidad, porque la gente que está en el entorno ven al cementerio como algo de ellos, porque ahí está su cultura, su historia. Y nosotros en el cementerio de Quillota, que está en el Cerro Mayaca, una altura importante, a 120 kilómetros al sur de Chile, a nosotros los invitados internacionales, hoy nos ofreció un concierto, que luego Hermosén hablará del concierto que nos dieron en el cementerio Presbítero Maestro de Perú, que tuvimos recientemente, un concierto y hasta se brindó vino, y hubo picadera en el cementerio. Pero lo importante es que la gente... Yo me imagino que aquí nos acabarán si nos ven bebiendo en un cementerio. La gente hace su visita, hay visita nocturna, porque hay que romper ese mito de que los cementerios, los muertos salen. No, los muertos no salen. Sí. Los muertos no salen. Ahora, a los muertos lo que tenemos que ir a los cementerios es a llevarle cariño, porque tú te sientes en la tumba de tu madre y conversas con ella. Y ella desde allá, tú le pides aquí de la tierra que te guíe tus pasos y que te bendiga, porque ella se adelantó, conoce ese mundo desconocido para los vivos, y nosotros queremos que desde allá nos mande bendiciones. Pero tenemos que ir a hablar con nuestros padres, con nuestros hermanos al cementerio, seguro de que no vamos a sufrir ningún tipo de vejámenes. No, sobre eso yo sí quiero hablar, sobre la seguridad, pero antes de entrar en seguridad y en iluminación, quiero ser honesta. Sabiendo la gran cantidad de necesidades que hay en el país, la gran cantidad de servicios a los que debe hacer frente a un ayuntamiento, y sabiendo quizás la cultura política de nuestro país, ¿son los cementerios realmente una prioridad para los municipios? O sea, porque los muertos no dan votos. Entonces lo pregunto porque yo que tengo muchos años trabajando con la municipalidad y los procesos de presupuesto participativo, efectivamente la gente prioriza mucho los cementerios. Es una necesidad sentida, aunque quizás la gente no lo crea. La gente lo pide. Pero me pregunto, usted que está a lo interno de un ayuntamiento, ¿cómo hacer para sensibilizar a nuestras autoridades de que es tan importante arreglar la calle como hacer acueductos, pero los cementerios también, la gente lo pide y una necesidad? ¿Cómo versus la parte política para que esto sea una prioridad, don Miguel? Es que los cementerios son importantes para el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y lo son desde cualquier ámbito que se aborde, aún desde el ámbito político si se quiere, que no debería de ser
lo fundamental al momento de uno atender una obligación como lo son los cementerios para el ayuntamiento del distrito. Aún si se aborda desde el punto de vista político, los cementerios del Distrito Nacional reciben alrededor de 1 millón de personas, conforme a un estudio que nosotros hicimos por 3 años. Quiere decir que la importancia que tiene es por el servicio que se le da a los municipios. Es un espacio inexorable, es algo que todos, no importa el nivel de la sociedad al que pertenezca, todos le damos uso a ese espacio. Es un servicio indispensable para la ciudadanía del Distrito Nacional. Y así lo ve el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Le comento que el alcalde, don Roberto Salcedo, hace más de 1 año conformó una comisión justamente para tratar el tema de los cementerios y de manera particular el cementerio de la Avenida Independencia, el antiguo cementerio municipal de Santo Domingo. Esta comisión está integrada por 3 regidores, entre los que está doña Consuelo, y un servidor, además de la directora de Patrimonio Monumental Inmueble, que es la arquitecta Diana Martínez. Y estamos desde hace 1 año trabajando en este proceso, el cual estamos fortaleciendo a través de este vínculo que tenemos con la red iberoamericana de valorización de cementerios patrimoniales. Y en el ámbito propiamente de lo que es la cotidianidad, digamos, dejando un poquito de lado lo que es este cementerio, que será un cementerio patrimonial el año que viene, con toda seguridad, pues lo que se trata ya del mantenimiento, de la seguridad, de esos aspectos que son básicos. Nosotros tenemos proyectos como el proyecto de reconversión de espacios, que se ha hecho un análisis, un estudio, ya tenemos hasta los diseños arquitectónicos a los fines de nosotros poder comenzar a regenerar los cementerios en sí mismos. Porque la necesidad de espacios en los cementerios ha hecho que pasillos, incluso en el cementerio de la avenida Máximo Gómez, desde hace décadas ya hasta las calles fueron ocupadas con tumbas, porque los espacios en el Distrito Nacional, los terrenos son extremadamente escasos y caros. Entonces, para nosotros como ayuntamiento es muy difícil construir un cementerio nuevo, porque ¿dónde lo construiríamos? Los costos son elevadísimos y son espacios muy amplios. Entonces, nosotros debemos de trabajar a lo interior, reforzando la seguridad, reforzando, por ejemplo, aspectos de iluminación. Ya tenemos un proyecto para dotar de cámaras, iluminación, cámaras, etcétera, para reforzar la seguridad. Porque si bien es cierto que en los cementerios pueden darse, y de hecho se dan algunos actos que son de la delincuencia, por ejemplo, recientemente la prensa ha estado reseñando las roturas de tumbas. Es cierto. Y lo hacen con la intención de recuperar las varillas que contiene y venderlas. Nosotros hemos apresado, por ejemplo, a un solo individuo lo hemos apresado 10 veces. Ha sido sometido a la justicia. En una ocasión, sí, en una ocasión duró como 6 meses preso, pero luego volvió a las andanzas. Y hemos tomado medidas, por ejemplo, rediseñar las estructuras para las construcciones funerarias. Ya las construcciones nuevas que se están haciendo, las tapas que se hacen no pueden ser rotas, reforzando la seguridad en los cementerios, etcétera. Hay mucho camino por recorrer, pero yo lo que quiero es llevarle un mensaje a la ciudadanía en el sentido de que nosotros realmente estamos reforzando estamos haciendo un mayor esfuerzo en recuperar los espacios, el mantenimiento, la seguridad, en mejorar. Y estamos esperanzados, sumamente esperanzados, de que vamos a lograr un avance significativo, que es algo que debe de continuarse sin detenerse, porque no podemos pensar tampoco de que de la noche a la mañana nosotros vamos a resolver todos los problemas, porque se forman entre la población muchos mitos respecto de los cementerios. Por ejemplo, usted señalaba hace un rato de que tiene que romper los ataúdes. No existe un mercado de ataúdes usados. O sea, eso no existe. Eso es irreal, eso es un mito. O sea, que se roban los ataúdes para ser vendidos, revendidos. Eso es falso, totalmente falso. Eso nunca ha sucedido. ¿Por qué los rompen? La gente, porque de boca en boca se va dando la información de que realmente es así, de que esos ataúdes se los pueden robar. No es cierto. O que se roban cadáveres. Eso es falso, totalmente falso. Admitimos que han roto tumbas. Nosotros tenemos un programa de reparaciones. Pero yo creo que hasta los velones a veces se lo llevan. No. Bueno, podrían llevarse un velón, una flor, eso no tiene para nosotros la mayor importancia. La mayor importancia está en esas profanaciones de tumbas,
Eso sí tiene mucha importancia y para esos fines nosotros necesitamos el apoyo de las autoridades judiciales. Porque nosotros, ¿cómo es posible que nosotros apreciemos en varias ocasiones? La prensa se da cuenta de eso. Bueno, pero no sé si Leonardo quizás más como sociedad civil, a veces incluso uno asume que hay hasta rituales religiosos y que quizás por eso es que profanan las tumbas. O sea, no sé si estoy equivocada. Por ejemplo, antes yo le tenía miedo porque decían que en los cementerios hay como un patrón, que es el primero que entierra. Entonces, el varón. El varón. Entonces, en los cementerios realmente también hay mucho de cultura. Entonces, ¿cómo romper esas tradiciones de que un cementerio no se puede hacer una fiesta, no se podrían hacer estos actos? La gente quizás no se le ocurriría visitar un cementerio de noche. O sea, ¿cómo trabajar, ya ustedes como fundación, el ir rompiendo este patrón cultural que hay en nuestros países, no de la República Dominicana, pienso que es más de Latinoamérica? La expresión culturales que hay en los cementerios, nosotros lo que pretendemos es identificarla, recogerla y mantenerla viva. Porque esos rituales que se dan alrededor del varón del cementerio son parte de la cultura nuestra, de nuestro sincretismo religioso. Y muy por el contrario, en vez de querer que desaparezca, no, hay que documentarlo y tenerlo, porque son la expresión de una parte interesante del pueblo dominicano, fruto de esa cultura negroide que existe cuando vinieron los negros esclavos aquí. Esa es parte de sus expresiones culturales y forman parte de la dominicanidad. Entonces no hay por qué tenerle temor a eso. Ahora, sí necesariamente debemos tratar de que los ayuntamientos, el gobierno central, le dé un mayor presupuesto, porque está contemplado en la ley que el ayuntamiento debe recibir el 10% del presupuesto. Si le diéramos mayor presupuesto al ayuntamiento, pudiesen tener recursos para que las verjas perimetrales de los cementerios sean construidas. Yo me he encontrado, por ejemplo, cementerios en mis recorridos y quedé estupefacto una vez que fui a Villalpanto, a Asua, que frente a la escuela hay un cementerio que está dentro de un vertedero. Pero lo importante es que los jóvenes, los niños, los adolescentes que están mirando hacia ese cementerio, ven que su cuerpo mañana va a descansar también dentro de un vertedero. Y eso sí debemos luchar contra eso. Pero yo pienso también que hay que destacar, por ejemplo, yo he ido a Moca y he visto que el cementerio han usado las paredes para promover la cultura, El propio cementerio del 30 de marzo, pero me voy en cuanto a que hay que agenciar recursos extraordinarios, porque los ayuntamientos no lo tienen. Hay un caso que se da, por ejemplo, que se da en República Dominicana, y no sé si en Haití, yo no he ido a Haití, y es que desaprensivos han utilizado la verja perimetral de los cementerios para construir viviendas encima de la verja perimetral. Y si queremos asegurarle al cementerio, que la gente vaya en masa al cementerio, ese es un tema que debemos abordarlo desde el punto de vista social, porque esa gente tiene derecho adquirido, invadieron un espacio, viven ahí, pero ¿qué sucede? Debe el ayuntamiento desalojarlo. El gobierno central tiene que ayudar al ayuntamiento para que esas personas sean trasladadas, porque existe una ley de los 60 metros que no solamente se le aplica al mar, a las construcciones que están alrededor del mar, también se le aplica al cementerio. Entonces esa gente debe de ser sacada con la dignidad de vida, llevada a otros lugares y el ayuntamiento recuperar ese espacio. Ahora, ¿puede el ayuntamiento, por ejemplo, del Distrito Nacional desalojar a la gente que está alrededor de la verja perimetral del Cristo Redentor o abocarse a reconstruir la verja del Cristo Redentor? No, porque no tiene los recursos. Es el gobierno central que en un programa macro pueda permitir que eso se haga, porque, señores, a veces por una simple canalización de las aguas, yo puedo decirte que en el cementerio de la Mata de Farfán, cuando llueve, y mira que aquí en la ciudad hay muchas personas en la Mata de Farfán, funcionarios importantes, que tienen posiciones interesantes en el tren burocrático, pero quizás por la ocupación de sus funciones no se han dado cuenta de que ese cementerio donde son oriundos se inunda de agua cuando llueve, porque hicieron una ampliación y no le hicieron la canalización de las aguas pluviales, y los muertos tienen que buscar, si se quiere, alcafandra para poder seguir respirando, si se quiere, de su tumba. Pero yo pienso que ahí llena sería de bueno animales. Preguntarle a don Miguel que nos explique cómo funciona un cementerio público. O sea, una persona se muere, va al ayuntamiento y consigue dónde enterrarse, hay que pagar un impuesto. ¿Qué se hace con ese impuesto? Se invierte nuevamente porque como esto, o sea, usted ha hablado de que el gobierno central debe apoyar, y estoy de acuerdo, pero no obstante es una competencia de los municipios. Y los municipios, además de que tienen su presupuesto, se supone que recaudan impuestos de los mismos cementerios que deben ser invertidos. Pienso que sería importante para la población que usted nos explicara cómo funciona. Se muere alguien,
y cómo empieza el procedimiento, cómo paga, cómo se asigna, cómo se compra, porque pienso que esto es parte también de irnos informando a la ciudadanía, conocer este mundo de los cementerios, que a veces es desconocido para nosotros y que nada más nos preocupamos cuando se muere el familiar y que debemos desde ya empezar a preocuparnos por este tipo de asuntos. Sí, lo único que me gustaría que me permitiera medio segundo para reforzar una idea que mi compañero Leonardo refería. Ya ha habido esfuerzos del gobierno en el sentido de colaborar con los cementerios. Por ejemplo, en el cementerio Cristo Redentor se inició un proceso de reconstrucción de sus calles, sus aceras, sus contenes, por parte del Ministerio de Obras Públicas. Es un proceso que yo tengo la esperanza de que se culmine el año próximo porque fue interrumpido. O sea que hay un esfuerzo entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento del Distrito para las aceras y los contenes. Correctamente, con una inversión importante. Tengo la esperanza de que en este año se complete, que eso retornaría sobre todo en la recuperación de la infraestructura vial interna. Tenemos cerca de 9 kilómetros lineales de calles dentro del cementerio. O sea que son vías bastante importantes. Y se ha hecho un trabajo muy de fondo. Drenaje pluvial, aceras, contenes, y el asfaltado y reafirmado y asfaltado de las calles. También recientemente el cementerio de la Máximo Gómez fue sujeto de una intervención por parte por orden del presidente en lo que tiene que ver en su capilla y su verja perimetral. O sea, hay un esfuerzo que concuerdo con Leonardo que hay que reforzarlo. El gobierno nos está dando la mano, hay que un poco reforzarlo, sobre todo, y entrando ya propiamente en la pregunta, sobre todo porque los ingresos del ayuntamiento del distrito, en lo que tiene que ver con los cementerios, es un ingreso exiguo. Los pagos, muy mínimo. Es mínimo. Y no aspiramos que sea tampoco, digamos, que eso fortalezca los ingresos como algo recaudatorio, ¿verdad? No nos interesa eso. Lo que nos interesa, que sirva mínimamente para mantener. Correcto, pero son servicios subsidiados totalmente. El ayuntamiento del distrito recibe menos de 20 millones de pesos al año por concepto de los cementerios. Y para decirle un dato, el cementerio Cristo Redentor tiene cerca de 1 millón de metros cuadrados de terreno. O sea que si a ustedes le entran 20, terminan sacando el triple para poder mantener los cementerios. Por ejemplo, a veces nos quejamos del tema del control de las malezas. Fíjense que igual que el control de plagas, no podemos hablar de eliminación de plagas ni eliminación de malezas, hablamos de control de malezas, porque la maleza es sumamente difícil. Cuando nosotros comenzamos en un área que llueve más que en la ciudad, porque está allá en las afueras, en los extremos de la ciudad, y un terreno que fue agrícola, porque eran zonas cañeras, o sea, un terreno abonado, ahí crece la hierba. Nosotros tenemos brigadas permanentes, con un trabajo muy programado, donde estamos procurando rescatar todos los pasillos. Allá se ha hecho un esfuerzo extraordinario. Ahora es casi 1 millón de metros cuadrados que tenemos, adicionándole los 240.000 metros cuadrados del cementerio nacional, los 230.000 metros del cementerio de Cristo Rey. En fin, es un esfuerzo extraordinario. Y allá, por ejemplo, el costo, por ejemplo, de un espacio que la gente le llama para comprar. Realmente en los cementerios no se venden, los terrenos son unos arrendamientos a perpetuidad. Son arrendamientos. A 99 años, o sea, la gente lo interpreta como una compra. Obviamente no puede ser una compra porque no puede dársele cualquier uso. Bueno, los costos de estos son mínimos. Nosotros tenemos servicios allá desde menos de 500 pesos. Desde menos de 500 pesos. Entonces, la finanza en términos de lo que son los cementerios en otras ciudades, por ejemplo, los municipios, las municipalidades tienen desde funerarias hasta tanatorios, tienen crematorios. Yo pienso que nosotros vamos a tener que hacer la segunda parte de este programa, porque yo me he quedado con muchas preguntas y estamos llegando al final. Ya sé que nos están haciendo señas, entregarte las memorias del 16º encuentro de la Red Iberoamericana de Gestión y Valoración de Cementerios Patrimoniales que se celebró en Perú. Perfecto. El año que viene ese encuentro se va a hacer aquí, ahí hay 130 ponencias y decirle a los empresarios, a las personas que tienen recursos, que aporten y apuesten a los cementerios para que entre todos podamos dignificar la paz, la tranquilidad de nuestros amigos, familiares y relacionados que están enterrados, que deben descansar dignamente. Bueno, pues yo creo que la conclusión es que tenemos que apostar por estos cementerios patrimoniales para rescatar la cultura, que sirvan en la parte turística, que tenemos que adecentar. Es un trabajo de todos, gobierno central, gobiernos locales, los ciudadanos, los familiares.
pero yo puedo estar segura que los voy a invitar, porque creo que todavía hay muchas preguntas que podemos seguir abordando el tema. Pero sobre todo, agradecerles a ustedes estar aquí con nosotros, dando nuestras orientaciones, invitar a nuestros amigos y amigas de Agenda Municipal que el próximo jueves nos acompañen, que vamos a seguir abordando temas del quehacer de los municipios, el quehacer de los territorios, y no se vayan, que ahora viene nuestra acostumbrada sección Ecomundo.